Bienvenido, bienvenida. En esta entrega de nuestra toma de contacto con los juegos en C#, vamos a hacer un pequeño inciso por una petición que ha surgido. Vamos a ver cómo preparar imágenes para el juego. Vamos a hablar de los 3 pasos habituales que van a ser capturar esa imagen, ajustar el tamaño y ciertos retoques, sobre todo transparencia. Pues vamos a detallar un poco más esos pasos. El primer paso en principio será obtener las imágenes del juego original en caso de que esté haciendo un remake. Si no, debería crearlas yo. Y para eso nos ayudará a ver un poco el siguiente paso. El siguiente paso va a ser pensar en el tamaño de la imagen de destino, el tamaño del juego que voy a crear, y compararlo con la imagen de partida, porque es muy habitual que una pantalla actual tenga mucha más resolución que una pantalla de hace 30-40 años, con lo cual es muy habitual que tenga que ampliar esa imagen. Y muchas veces buscaremos que esa imagen al ampliarse no se suavice, se respeten los puntos gordos típicos de una estética retro. Y como ya adelantábamos, el último paso típicamente será ciertos retoques, el más habitual añadir transparencia para que no se vea un borde negro en la imagen, especialmente si tenemos un fondo colorido. Pues para cada uno de esos pasos te voy a ir contando qué herramientas uso yo. No son las únicas, posiblemente ni siquiera serán las mejores, pero te comentaré cuáles utilizo y por qué. Por una parte, para capturar imágenes del juego, hay herramientas que son específicas para capturar. Una de las más conocidas es ShareX o ShareX. Esta es la página oficial de ShareX, getsharex.com, donde tenemos las descargas directamente, fuente, si queremos donar. En mi caso voy a buscar herramientas que sean para Windows, el sistema operativo que yo utilizo de continuo. Y aquí tienes ciertas características de cómo es. Verás que tiene detalles como que puedo capturar, vamos a verlo directamente en mi versión, o bien la pantalla completa, en principio con la tecla de imprimir pantalla, o bien la ventana activa con Alt imprimir pantalla, o una zona que yo indique de forma rectangular, o incluso una grabación de pantalla en movimiento. Y más opciones del menú capturar, que en principio no todas ellas tienen tecla rápida asociada, pero muchísimas. Es una herramienta muy cómoda para capturar, pero quizás tenga un riesgo. Muchos juegos, si capturamos desde la ejecución del juego, la pantalla puede estar redimensionada y los bordes quizás estén suavizados, no sean completamente nítidos. Y eso quizás no sea un efecto que nos guste. Y lo mismo puede ocurrir si utilizamos otras herramientas que no sean capturadores, pero que tengan la facilidad de capturar. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho para manipulaciones básicas es XNView. XNView es un conversor de imágenes, un visor de imágenes que, entre otras cosas, además permite capturar. Esta es la página web de XNView. Hay una versión clásica, hay una versión, digamos, potenciada, un tal MP, que está directamente creado para diversas plataformas. Esta gente tiene también un conversor de línea de comandos que yo podría lanzar desde mis ejecutables para automatizar ciertos procesos, pero la idea es que esto, además de convertir imágenes, además de recortar imágenes, además de otra serie de cosas, también me permitiría capturar. Podría capturar guardando a fichero o podría capturar para que me apareciera en el propio entorno de trabajo de XNView. Es una herramienta interesante que la vamos a utilizar en el siguiente paso. Porque en la práctica, si yo capturo desde el juego en ejecución, vuelvo a tener el mismo problema que comentamos con ShareX, que es que quizás me aparezcan las imágenes suavizadas. Con lo cual, para mí, para capturar un juego retro, la alternativa más razonable es usar el propio emulador si lo permite. Y vamos a ver, por ejemplo, que muchos emuladores de nuestra CPC sí que lo permiten. Por ejemplo, este emulador es CPCE. Tengo el juego en marcha y yo puedo, en el momento en el que a mí me interese, desde el menú, en este caso el menú Image, tengo una opción que es Save BMP Image, guardar imagen en formato BMP. Eso capturará lo que estoy viendo, se puede hacer del menú o en este caso pulsando la tecla F12, y me genera un fichero, en este caso en formato BMP, otros se exportan en formato PNG, que será lo que había en pantalla y que luego yo podré recortar y ajustar tamaño. Esta, para mi gusto, insisto, es la opción ideal, que el propio emulador sea el que genere la imagen. Y eso nos lleva al siguiente paso. Una vez que he capturado la imagen, ¿cómo la redimensiono? Pues lo primero que tendré que pensar es en el tamaño de origen y el tamaño de destino. Por ejemplo, en mi caso, los juegos de Amstrad, la resolución habitual de pantalla de Amstrad es de 320 puntos de ancho,
por 200 de alto. Y nuestro juego lo estamos haciendo a 1280 por 720. Con lo cual esa imagen la podré hacer 3 veces más grande. ¿Y qué herramientas podemos usar? Pues hay muchísimas. Por ejemplo, por una parte podemos usar editores comerciales, como podría ser Photoshop. Eso, en mi opinión, es lo que menos sentido tiene. El usar una herramienta comercial y o bien pagar por ella, o bien piratearla, cuando hay muchas herramientas gratuitas y tenemos un uso de amateur, creo que no tiene ningún sentido. Una herramienta comercial hay que dejarla para un uso profesional si ofrece cosas que no ofrezcan otras alternativas gratuitas. Porque hay muchas alternativas gratuitas. Por ejemplo, una muy frecuente es GIMP. Es un editor multiplataforma, muy potente y gratuito. De hecho, es tan potente que a veces resulta incluso un poco incómodo encontrar las cosas, con lo cual yo por lo general voy a editores más sencillos. En Windows me gusta mucho un tal Paint.net, que es suficientemente potente para mi uso habitual, pero a la vez mucho más ligero que herramientas como GIMP o como Photoshop. Y por otra parte, muchos de esos visores de imágenes, como XNView, tendrán también la posibilidad de redimensionar imágenes. En este caso vamos a usar XNView para que veas su apariencia, y en el siguiente paso emplearemos Paint.net para que lo conozcas también. Esta es la apariencia de XNView en su versión clásica, el XNView Classic. Esta es la imagen que he capturado del juego. Y aquí abajo me dice que el tamaño es de 768 x 576. Pues yo lo primero que voy a hacer es reducirla al tamaño original y luego ampliarla al tamaño que yo necesite. En mi caso, de 200 de alto a 720 de alto, lo que haré es hacerlo 3 veces más grande para que tenga 600 de alto y me quede un cierto margen. En ese margen yo podría poner el marcador, las vidas, lo que quisiera, pero en principio no podría hacerlo 4 veces más grande porque sería 800 y tendría que recortar 80 píxeles quitando parte de la imagen original. Y este juego, por ejemplo, en concreto, la nave empieza rozando el borde inferior y el marcador está en el borde superior. ¿Qué hago para cambiar el tamaño? Pues habrá una herramienta en casi cualquier editor o conversor de este estilo. En este caso me voy al menú Imagen y tengo un cambiar tamaño. Puedo elegir normalmente entre tanto por ciento o indicar en píxeles lo que quiero. En este caso va a ser razonable indicarle que quiero que sea el 50% para que sea el tamaño original. Y el detalle más importante es el cómo quiero que se invente los puntos, tanto si reduzco como si amplío. Hay algoritmos muy habituales, por ejemplo hay un bilineal, hay un Lanczos, que aparecen en casi cualquier conversor o casi cualquier editor de imágenes, que lo que hacen es de una forma o de otra inventarse colores intermedios cuando yo amplío. Por ejemplo, si un punto es rojo y el siguiente es amarillo, entre medias colocarán un naranja. Pero yo no quiero eso. Con lo cual nosotros por lo general usaremos el mayor proximidad. De modo que cogerá el color real más cercano. De modo que si yo tengo un punto rojo y uno amarillo y hago la imagen el doble de grande, en vez de inventarse dos tonos de naranja entre medias, añadirá un nuevo punto rojo y un nuevo punto amarillo. Y la estética seguirá siendo pixelada. Vamos a hacerlo. Digo que mayor proximidad. Primero lo reduzco a 50%. Esa es la imagen original si la veo con un poco de zoom. Y ahora la voy a adaptar al tamaño que yo necesito. Pero antes de eso voy a hacer dos cosas. La primera, guardarla con otro nombre para no estropear la imagen original. Y la segunda, recortar ya la zona que me interesa. Para guardar con otro nombre, supernatural, fichero guardar como. Y lo voy a llamar, por ejemplo, nave. Y debo llevar cuidado con el formato. El formato JPG ocurre lo mismo que estamos intentando evitar. El formato JPG suaviza los contornos. Con lo cual, para una imagen retro como estas, lo razonable será elegir el formato PNG. Guardo. Y ahora voy a recortar de forma sucesiva esa imagen de la nave. Nuevamente, habrá una herramienta de recortar en casi cualquier editor y en buena cantidad de visores. En el caso de XNView lo que hago es pinchar y arrastrar para indicar un cuadrado. Y luego tengo aquí arriba una herramienta de recorte. Vuelvo a hacer un poco más de zoom y vuelvo a recortar. Y cada vez me voy aproximando más a la imagen que busco. Puedo retocar ya estos detalles de aquí y de aquí. Ya tengo la imagen recortada, pero todavía demasiado pequeña. Si vuelvo al tamaño original, al 100%, la nave se vería así. No es razonable, no es jugable, con lo cual vuelvo a cambiar el tamaño de la imagen.
Ahora ya le digo ese 300%, ese 3 veces más grande que habíamos decidido, pero insisto, teniendo la precaución de que el método sea el de mayor proximidad o el nombre que corresponda, no el bilineal, no el glanzos, hay otros muchos, pero no uno que se invente puntos intermedios. Si acepto, ahora mi nave es así, un tamaño más razonable, y si hago zoom veo que todos los puntos siguen siendo puntos cuadrados, respetando totalmente esa estética retro. Pues ya puedo guardar los últimos cambios y ahora nos queda borrar ese margen negro para que si mi nave se mueve sobre un fondo que sea, por ejemplo, rocas o que sea hierba o cualquier cosa así, no se vea este borde negro, sino esa hierba o esas rocas. Y eso es algo que muchos visores no permitirán hacer, con lo cual vamos a tener una toma de contacto con Paint.net para ver cómo sería en el caso de esos editores un poco más potentes. Porque para ese paso adicional de añadir transparencia o de hacer pequeños retoques, si quiero suavizar un poco la imagen, si quiero añadir algún detalle adicional, si quiero aprovechar para retocar y quitar cualquier cosa que no me guste, allí no nos servirán herramientas como XNView por lo general. Podrán ser editores comerciales, podrán ser editores potentes, podrán ser editores sencillos, pero generalmente no visualizadores. Lo dicho, vamos a usar en nuestro caso un editor ligero. Y exterminaba abiertas de Paint.net, insisto, el entorno no sería muy distinto ni con GIMP, ni con Photoshop, ni con la gran mayoría de editores. Puedo hacer un poco de zoom para verla mejor, pero la idea importante es que por lo general tendré herramientas para seleccionar. Por ejemplo, la varita mágica selecciona por colores. Si yo hago clic en esta zona negra, me selecciona toda esa zona negra. El problema es que a veces si hago clic en otra, me anula la selección anterior. Con lo cual solemos tener la posibilidad de añadir más zonas. Si cojo esa variante de la herramienta, cada vez que hago un clic en una zona negra, me selecciona también esa zona negra. Ahora tengo todas las zonas negras seleccionadas. Y ahora lo que haré es usar el borrador. Y con el borrador, lo que yo vaya borrando, en esta herramienta y en otras muchas, pasa a ser transparente. Pasa a ser algo que cuando yo dibuje no se verá. Si empiezo a borrar, verás que en principio el pincel es todavía demasiado pequeño, pero podré cambiar por lo general, en este caso desde aquí, el grosor del pincel para que me sea más fácil ir borrando las zonas que me sobren. Puedo hacerlo tan grande como quiera para que apenas en un clic todo quede borrado, o ir con más detalles si yo quiero perfilar contornos o cualquier detalle así. Y ya lo tenemos, solo nos queda volver a guardar la imagen, asegurándonos de que al guardar tiene transparencia. Aún así, insisto, yo podría aquí dejar de seleccionar, es decir, quiero anular esa selección. Y ahora, con la herramienta de seleccionar colores, es decir, pues con un azul como este, y con el lápiz, yo quiero, por ejemplo, suavizar este contorno de aquí para que, aun teniendo pocos colores, la imagen sea un poco más suave. Eso ya son decisiones tuyas particulares. Yo personalmente voy a respetar la estética totalmente retro. Pero lo que iba, voy a guardar la imagen. Confirmo que la quiero en formato PNG. Me avise que la voy a reemplazar, le digo que sí. Y por lo general deberé asegurarme de que estoy guardando con transparencia. Y si es así, confirmo y ya tenemos la imagen lista para usar. Pues ya sabes, con esos 3 sencillos pasos podrías preparar imágenes para tu juego. Lo que haremos de momento es que si quiero hacer una animación usaré 2 imágenes distintas que estarán en 2 ficheros distintos. Una alternativa más elegante es crear lo que llaman sprite sheets, que son una única imagen que contiene muchos sprites, pero es algo que no vamos a hacer por ahora. Vamos a trabajar con imágenes individuales que podrías ir capturando y retocando.